Alejandro estaba rodeado por un mar de glamour y opulencia en la extravagante fiesta que su padre había organizado para celebrar un año más de éxito en sus negocios. El ambiente estaba lleno de invitados riendo, brindando con copas de cristal y discutiendo sobre marcas lujosas, mientras la música alta resonaba a su alrededor. Sin embargo, él se sentía un extraño en su propia vida. Las luces brillantes y las sonrisas superficiales a su alrededor no podían disimular el vacío que lo consumía. Las conversaciones eran superficiales, y no pudo evitar la sensación de que todos allí estaban jugando un juego, tratando de impresionar a los demás con sus posesiones. Con una copa de champán en mano, Alejandro se alejó del grupo y caminó hacia el balcón, donde la brisa nocturna trajo un leve alivio a su espíritu angustiado. Miró la ciudad iluminada abajo, recordando su infancia humilde. En un flashback, la imagen de un niño corriendo descalzo por las calles de su barrio pobre vino a su mente. Recordaba cómo se había prometido a sí mismo que nunca más pasaría dificultades. La idea de riqueza siempre había estado ligada a la seguridad y la libertad, pero ahora parecía que su fortuna solo lo aprisionaba en un mundo sin significado. Mientras se perdía en sus pensamientos, un amigo se acercó, interrumpiendo su reflexión. «Alejandro, con tanto dinero, ¿qué más puedes querer?», preguntó el amigo, con una sonrisa presuntuosa en el rostro. Era una pregunta común, pero para Alejandro sonaba como una provocación. Miró a los ojos de su amigo, buscando una conexión que no encontró. Con un tono serio, respondió: «Algo que el dinero no compra, un propósito». El amigo rió, sin entender la profundidad de la respuesta, y se alejó, dejando a Alejandro nuevamente solo con sus pensamientos. Suspiró, sintiendo el peso de la soledad instalarse en su corazón. Decidido a escapar de esa fiesta, Alejandro salió a la calle, donde la realidad palpitaba de forma vibrante y verdadera. Al caminar por la plaza, observó a las personas a su alrededor, cada una con sus propias historias y luchas. Era un mundo completamente diferente a la superficialidad que había dejado atrás. Mientras caminaba, fue abordado por vendedores ambulantes, ofreciendo sus mercancías con sonrisas cálidas. Alejandro, sin embargo, ignoró a todos, enfocándose en sus pensamientos, pero entonces algo llamó su atención. Frente a él, vio a Jimena por primera vez. Ella estaba embarazada y, a pesar de las dificultades visibles, exhibía una determinación que lo intrigó. Había una fuerza en su postura que lo atraía, algo que no podía explicar. Se acercó, sintiendo una mezcla de curiosidad y compasión. Al acercarse, Alejandro, en un impulso, le ofreció dinero a Jimena, esperando que eso pudiera ayudarla de alguna manera. Sin embargo, al mirar en sus ojos encontró una mirada desafiante. «¿Crees que el dinero resuelve todo?», preguntó Jimena, su voz firme y cargada de emoción. «No necesito tu pena, necesito cambios». Las palabras de ella resonaron en la mente de Alejandro, haciéndolo cuestionar su enfoque. Había pasado tanto tiempo rodeado de riqueza que ahora se encontraba confrontado por alguien que no se dejaba seducir por lo que él pensaba que era la solución. Jimena no quería caridad, quería dignidad, una palabra que resonaba profundamente en su corazón. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que tal vez estaba a punto de enfrentarse a una realidad que nunca había considerado. Alejandro, aún aturdido por la intensidad del encuentro con Jimena, decidió seguirla. La mujer, con su mirada firme y decidida, lo guiaba por calles que apenas conocía, caminos que no formaban parte de su mundo de lujo y superficialidad. Al llegar al refugio improvisado, sus ojos se abrieron a una realidad que había ignorado durante tanto tiempo. El lugar era simple, casi precario, con paredes desgastadas y un techo que parecía pedir socorro a cada lluvia. Sin embargo, la atmósfera allí dentro estaba llena de una fuerza silenciosa, una resiliencia que emanaba de las mujeres que se reunían allí. Al entrar, Alejandro fue recibido por miradas desconfiadas. Una de las mujeres, con el rostro marcado por las luchas de la vida, cruzó los brazos y lanzó una mirada desafiante. «¿Otro rico curioso? ¿Vas a tomar fotos o a ayudarnos de verdad?». La pregunta cortante reverberó en la sala, y Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. No estaba allí para hacer turismo, pero las palabras de ella lo hicieron cuestionar sus intenciones. La mujer sabía que muchos benefactores aparecían, pero pocos se comprometían realmente con la causa. Jimena, al percibir la tensión, intervino. «Él vino hasta aquí por curiosidad, pero tal vez se quede por algo mayor». La confianza en su voz provocó un leve alivio en el ambiente, pero la desconfianza no desapareció por completo. Alejandro respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Estaba allí por un motivo,
pero aún no sabía cómo articulado. Después de un momento incómodo, Jimena lo condujo a un rincón más reservado, lejos de las miradas críticas. Allí, se sentaron en un banco improvisado, un trozo de madera desgastada, pero que llevaba historias y esperanzas. Con una leve sonrisa, Jimena comenzó a compartir un poco de su historia. Escapé de una relación abusiva. No quiero que mi hijo crezca en un ambiente de violencia y miedo. Estoy decidida a crear un futuro mejor para él. Las palabras de ella resonaron en la mente de Alejandro, que se vio confrontado con su propia realidad. Él, que había crecido bajo la protección del dinero y del privilegio, ahora escuchaba a una mujer que había enfrentado el infierno y aún tenía esperanza. No quiero caridad, quiero dignidad, continuó Jimena, su mirada firme, desafiando a Alejandro a entender la profundidad de su deseo. El corazón de Alejandro se apretó. Tenía tanto que aprender, tanto que descubrir. ¿Pero qué puedo hacer? Soy solo un hombre rico, acostumbrado a dar dinero y esperar que eso resuelva los problemas. Su voz estaba cargada de inseguridad y sintió que su visión estaba limitada. Jimena, al percibir su vacilación, movió la cabeza. El dinero puede ayudar, pero no es la solución. Necesitamos cambios reales y sostenibles. Puedes ayudarnos a construir un futuro, no solo dar limosnas. Las palabras de ella lo golpearon de lleno, como un puñetazo en el estómago. Recordó su vida, las fiestas lujosas, las donaciones que hacía solo por imagen, y se dio cuenta de que nunca había pensado en el impacto real que podría tener. Yo puedo hacer donaciones, pero Alejandro dudó, su mente en un torbellino. ¿Cómo puedo ayudar más allá de eso? Jimena sonrió, una luz de esperanza encendiéndose en sus ojos. Necesitamos apoyo para nuestros proyectos, de alguien que nos escuche y que crea en nosotros. Tú puedes ser esa persona. Alejandro se quedó en silencio, absorbiendo la magnitud de sus palabras. Se sentía pequeño ante tal determinación. Mientras conversaban, Alejandro comenzó a vislumbrar que su vida podría tener un significado mucho mayor que acumular riqueza. Estaba frente a una mujer que luchaba no solo por sí misma, sino por un futuro mejor para muchas otras, y en ese momento, supo que necesitaba ayudar. Se prometió a sí mismo que no sería solo un espectador, sino alguien que haría la diferencia. El peso de la responsabilidad comenzó a asentarse sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, una nueva esperanza florecía en su corazón. Alejandro observaba atentamente mientras Jimena lideraba la reunión en el refugio improvisado. La atmósfera estaba cargada de emoción. Las mujeres se reunían en un círculo. Sus expresiones reflejaban la lucha y la esperanza que compartían. Se sentó en un rincón, sin darse cuenta de que estaba a punto de vivir una transformación interna. Jimena, con una postura firme y una mirada decidida, comenzó a hablar, y su voz resonaba con una fuerza que no esperaba encontrar en alguien que vivía en condiciones tan difíciles. Hoy estamos aquí para compartir nuestras historias, comenzó Jimena, y cada palabra de ella parecía pulsar con una energía contagiante. No somos solo víctimas de nuestras circunstancias, somos sobrevivientes. Cada una de nosotras tiene un sueño, un deseo de reescribir nuestra historia. Una mujer mayor levantó la mano, sus manos callosas, pero su mirada brillante. Solo quería que mi hijo tuviera una oportunidad mejor que la que yo tuve. Quiero que sepa que puede ser lo que quiera, a pesar de lo que ha pasado. Las otras mujeres asintieron, y Alejandro sintió una ola de empatía. Se dio cuenta de que esas mujeres no eran solo números en una estadística de pobreza, eran individuos con aspiraciones, miedos, y un ardiente deseo de cambio. Lo que más lo impresionaba era la fuerza que emanaba de Jimena, quien lideraba con una garra que desafiaba cualquier adversidad. Necesitamos oportunidades, no caridad, continuó Jimena, y sus palabras penetraron profundamente en Alejandro. Necesitamos que nuestras historias sean escuchadas. Cada una de nosotras merece ser vista y respetada. Pero, ¿cómo podemos hacer eso?, preguntó una joven madre, la inseguridad evidente en su voz. El sistema está en nuestra contra. Jimena sonrió, alentadora. Juntas, somos más fuertes. Si nos unimos, podemos luchar por nuestras vidas y nuestros hijos. Necesitamos apoyarnos unas a otras. Alejandro, observando esta dinámica, sintió que su visión limitada comenzaba a expandirse. Estaba allí pensando que podría simplemente ofrecer ayuda financiera, pero ahora veía que el verdadero cambio requería más que eso. Se levantó, impulsado por un deseo de contribuir que hasta entonces no había sentido. Quizás pueda ofrecer más de lo que imaginaba, murmuró Alejandro para sí mismo, mientras recordaba la mirada desafiante de Jimena cuando trató de darle dinero. En ese momento,
Una niña pequeña se acercó a él, con un dibujo en manos. Era una simple pintura de una casa con un sol radiante y la palabra hogar escrita en letras coloridas. La niña miró a Alejandro con esperanza en los ojos. ¿Vas a salvar nuestro hogar?, preguntó, la vulnerabilidad en su voz tocando el corazón de Alejandro. Se agachó para estar a la altura de la niña y con sinceridad respondió: «Voy a intentarlo, con todo lo que pueda. Mereces un hogar feliz». La mirada de la niña se iluminó y por un breve momento, Alejandro sintió una conexión genuina con aquel pequeño ser humano. Después de la reunión, mientras las mujeres se dispersaban, Alejandro se dirigió a Jimena. «Quiero ayudar, pero no sé cómo. Pensé en hacer una donación, pero ahora me doy cuenta de que eso no es suficiente». Jimena lo miró con una sonrisa suave. «Necesitamos soluciones reales, Alejandro. El dinero puede ser útil, pero lo que realmente necesitamos son recursos que nos ayuden a sostenernos. Cursos, educación, apoyo emocional. Eso es lo que hará la diferencia». Alejandro asintió, absorbiendo cada palabra. Comenzaba a entender que su papel no era solo ser un salvador, sino un compañero en este proceso de transformación. Sentía un creciente deseo de involucrarse más profundamente, de aprender de esas mujeres y luchar a su lado. «Entonces, pensemos en un evento benéfico», sugirió Alejandro, la idea tomando forma en su mente. «Podemos recaudar fondos y, más importante, atraer la atención hacia la causa. Si logramos movilizar a la comunidad, quizás podamos generar un cambio real». Jimena lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Eso podría funcionar, pero necesitamos asegurarnos de que no sea solo un espectáculo. Queremos que la gente entienda la importancia de lo que estamos haciendo aquí». «Sí», respondió Alejandro, sintiéndose más confiado. «Quiero hacerlo de la manera correcta. No quiero ser solo un rostro bonito en los medios. Quiero hacer una diferencia de verdad». Jimena sonrió y extendió su mano hacia él, un gesto de confianza. Alejandro apretó su mano, sintiendo que una nueva jornada estaba a punto de comenzar. La conexión entre ellos, aunque aún frágil, prometía algo mayor. Estaba decidido a seguir adelante, no solo como un hombre rico, sino como alguien que finalmente había encontrado un propósito. Alejandro estaba profundamente inmerso en sus pensamientos mientras observaba la actividad en el refugio. El clima era pesado y sentía la tensión en el aire. Esa era una lucha que se volvía cada vez más personal. Apenas podía imaginar las adversidades que esas mujeres enfrentaban a diario, pero estaba decidido a hacer la diferencia. Sin embargo, esa determinación se pondría a prueba cuando Ricardo, un inversor implacable y poderoso, entraría en la historia. Ricardo llegó al refugio en un día soleado, pero su mirada era fría como el acero. Era un hombre de negocios, y los negocios eran su único interés. Con un traje impecable y un andar autoritario, su presencia imponía respeto y miedo. Al acercarse a Alejandro, no disimuló el desprecio. «El sentimentalismo no paga las cuentas, Alejandro», dijo Ricardo, con una sonrisa cínica. «Ese terreno es demasiado valioso para desperdiciarlo en un refugio para mujeres y niños. Lo que estás haciendo aquí es solo una pérdida de tiempo». Alejandro sintió un frío en la espalda. «Estas mujeres merecen una oportunidad, Ricardo. Están luchando por sus vidas y por sus hijos. No podemos simplemente ignorar eso en nombre del lucro». Ricardo cruzó los brazos, desafiador. «¿Y piensas que tus buenas intenciones van a cambiar el mundo? Yo veo esto como una oportunidad de negocio. Un centro comercial aquí sería un éxito. A la gente no le importa lo que les suceda a quienes intentas ayudar». La indignación de Alejandro creció. «No entiendes. No se trata solo de dinero, se trata de dignidad y respeto. Estas mujeres no necesitan caridad, sino oportunidades». La conversación tomó un rumbo inesperado, cuando Alejandro descubrió, a través de un comentario casual de Ricardo, que él era el expareja de Jimena y el padre del bebé que ella esperaba. Esta revelación hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Recordaba cómo Jimena hablaba sobre su pasado, sobre cómo había huido de una relación abusiva. Esto hacía que la situación fuera aún más tensa y personal. Ricardo, al percibir la creciente tensión, decidió aprovecharse de la vulnerabilidad de Jimena. «Ella nunca podrá enfrentar al sistema, Alejandro. Yo soy el único que puede darle a ella y a su hijo una vida mejor. Solo es cuestión de dinero». La rabia de Alejandro hervía dentro de él, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Al encontrarse más tarde con Jimena, decidió compartir lo que había descubierto. Estaban sentados en uno de los bancos del refugio, y la luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando un ambiente sereno, pero cargado de emociones. Jimena,
Yo necesito hablar contigo sobre Ricardo, comenzó Alejandro, dudoso. Supe que él es el padre de tu hijo. Jimena lo miró. Su mirada era una mezcla de dolor y determinación. Sí, lo sé. Siempre ha sido parte de mi pasado, pero no dejaré que eso me defina. Mi lucha es más grande que él, pero él está tratando de usar eso en tu contra. Quiere demoler el refugio y lo sabes, ¿no? Habló Alejandro, su voz cargada de preocupación. Ella respiró hondo, mirando al suelo antes de responder. Lo sabía, pero ya he enfrentado cosas peores que él. Ricardo puede intentar manipularme, pero no soy más la mujer que él conoció. Soy una madre, y lucharé por el futuro de mi hijo. Alejandro sintió una ola de admiración por Jimena. Ella era una mujer fuerte, y su determinación lo inspiraba. Sin embargo, la idea de Ricardo como un obstáculo en su camino dejaba a Alejandro inquieto. No podía permitir que Jimena enfrentara esto sola. Quiero ayudar, pero necesito que confíes en mí, dijo Alejandro, sosteniendo su mano. Necesitamos unirnos y enfrentar esto juntos. Jimena lo miró a los ojos, y Alejandro vio una chispa de esperanza. ¿Realmente quieres ayudar? Entonces, necesitamos un plan. Ricardo puede tener el poder del dinero, pero nosotros tenemos la fuerza de la comunidad y el coraje de luchar. La conversación los unió en un propósito común, pero la sombra de Ricardo se hacía cada vez más presente. Alejandro sabía que la batalla apenas comenzaba, y el conflicto que se acercaba pondría a prueba no solo su determinación, sino también la fuerza de su vínculo con Jimena. Alejandro caminaba nerviosamente por el refugio improvisado, sus manos inquietas entrelazándose mientras la tensión crecía dentro de él. Se había convertido en una presencia constante en la vida de Jimena y de las otras mujeres, pero la revelación de que Ricardo, el expareja de Jimena, era un poderoso inversionista interesado en demoler ese espacio, lo dejaba inquieto. En ese momento, se sentía perdido en un mar de emociones conflictivas. Al encontrar a Jimena en el pequeño espacio que servía como sala de reuniones, Alejandro no pudo contener la frustración que hervía dentro de él. Se acercó, su corazón acelerado, y disparó. ¿Sabías quién era todo el tiempo o no? Él es el responsable de todo esto. Su voz sonaba cargada de dolor. No podía entender cómo Jimena podía haber dejado a Ricardo tan cerca de su vida nuevamente. Jimena levantó la mirada, su expresión firme y desafiante. Alejandro, lo sabía, pero mi lucha es más grande que el pasado. No voy a dejar que él me defina. Las palabras de ella cortaron el aire como una cuchilla, y Alejandro sintió un frío en el estómago. Sabía que Jimena era fuerte, pero no podía comprender cómo podría enfrentar a un hombre tan poderoso y manipulador. Pero él aún tiene poder sobre ti. Puede destruir todo lo que has construido aquí, exclamó Alejandro, gesticulando con las manos, tratando de transmitir su preocupación. Necesitas protegerte, Jimena. No se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Jimena se levantó, su postura erguida y decidida. Y yo no voy a dejar que él me venza. Ya he enfrentado cosas peores y he sobrevivido. No puedes ayudarme si no confías en mí. El tono de su voz era firme, pero había un atisbo de dolor que Alejandro no podía ignorar. Se dio cuenta de que, detrás de su valentía, había una mujer herida, luchando contra fantasmas del pasado. Alejandro respiró hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que lo dominaba. Sabía que Jimena era una mujer poderosa, pero la idea de Ricardo planeando sobre ellas como una sombra lo dejaba inquieto. Solo quiero protegerte. Me preocupo por ti y tu hijo. No puedo quedarme parado mientras él intenta manipularte. Jimena dudó por un momento, sus ojos suavizándose al ver la genuina preocupación de Alejandro. Entiendo lo que sientes, Alejandro, pero no soy una víctima. No necesito tu protección. Necesito apoyo de alguien que crea en mí y en lo que estamos construyendo aquí. La sinceridad de Jimena hizo que Alejandro reflexionara. Comenzó a entender que su intención de protegerla podría ser vista como un ataque a su fuerza. Tienes razón, solo no quiero que sufras. No puedo soportar la idea de que él pueda herirte de nuevo. Ella dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de él. No voy a permitir que me haga daño. Ricardo es parte de mi pasado, y estoy aquí para construir un futuro. Lo que tienes que entender es que esta lucha es nuestra, y quiero que estés a mi lado, no detrás de mí. Las palabras de ella penetraron en su corazón, y Alejandro sintió una ola de comprensión. No podía dejar que su miedo lo controlara, y, lo más importante, no podía dejar que el pasado de Jimena determinara su futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Jimena sonrió levemente, su determinación renovada. Unámonos. Si él quiere enfrentar una batalla, nosotros también podemos luchar. Necesitamos movilizar a las mujeres del refugio, mostrar la fuerza que tenemos juntas. Y tú,
Alejandro, puedes usar tu influencia para ayudarnos a crear un movimiento. Alejandro asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Haré esto. Vamos a mostrarle que no somos solo números o obstáculos en su camino. Vamos a luchar por nuestras vidas y por el futuro de estos niños. La idea de unirse a Jimena en esa lucha encendió una llama dentro de él, una determinación que nunca supo que tenía. Mientras salían juntos del refugio, Alejandro se dio cuenta de que, aunque el camino por delante era incierto, estaba listo para enfrentar los desafíos que vendrían. La conexión que sentía por Jimena no se trataba solo de protección, era sobre un propósito mayor. En ese momento, comprendió que, junto a ella, podría encontrar la fuerza que necesitaba para convertirse en el cambio que deseaba ver. La atmósfera en el refugio era tensa, y las madres, que antes parecían llenas de esperanza, ahora mostraban inquietud. Alejandro, al entrar en el espacio que se había vuelto su segundo hogar, sintió el peso de la ansiedad en el aire. Se acercó a Jimena, que estaba organizando algunas donaciones. Sus ojos reflejaban una determinación que inspiraba, pero también una creciente preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro, percibiendo la inquietud en las expresiones de las mujeres a su alrededor. Jimena suspiró, mirando al suelo por un momento antes de responder. Ricardo está intensificando la presión, ha enviado amenazas al refugio y está intentando desacreditarte públicamente. Las madres están preocupadas por el futuro de ellas y de los niños. Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que Ricardo, con su poder e influencia, no dudaría en usar todos los medios necesarios para lograr sus objetivos. No podemos dejar que nos venza Jimena. Necesitamos unirnos y mostrar la fuerza de la comunidad, dijo, sintiendo un ímpetu de coraje. Ella asintió, y su mirada se iluminó. Sí, eso es lo que necesitamos. Vamos a movilizar a la comunidad. Si todos nos unimos, Ricardo no podrá ignorar nuestra voz. Con la determinación renovada, Jimena y Alejandro comenzaron a planear una gran manifestación. Se reunieron con las madres y otras personas de la comunidad para discutir estrategias. Alejandro, ahora más consciente de su papel, empezó a darse cuenta de que la lucha no era solo por dinero, sino por dignidad y esperanza. Necesitamos mostrarle a Ricardo que estamos juntos en esto. Si él cree que puede intimidarnos, está muy equivocado, declaró Jimena, y todos aplaudieron, sintiendo la energía positiva que ella emanaba. La noche anterior a la manifestación, Alejandro no podía dormir. Se sentó en su cama, pensativo, reflexionando sobre los desafíos que vendrían. Recordó lo que había aprendido de Jimena y las madres, y eso le dio un nuevo propósito. El día siguiente exigiría coraje y determinación. Finalmente, llegó el día de la manifestación. La comunidad se reunió frente al refugio, sosteniendo carteles y gritando consignas. Alejandro estaba en la primera línea, emocionado al ver a tantas personas unidas por una causa común. Jimena, a su lado, sostenía un megáfono, su voz resonando con fuerza. Estamos aquí para exigir respeto y dignidad. No somos solo rostros en la multitud, somos madres, somos luchadoras, y no nos vamos a callar, bramó, y la multitud respondió con aplausos y gritos de apoyo. Ricardo, al escuchar el ruido de la manifestación, decidió aparecer. Se acercó con una sonrisa arrogante, tratando de parecer calmado, pero Alejandro percibió la rabia que hervía detrás de su máscara de indiferencia. Miren a este filántropo de fachada y su nueva amiga. ¿Qué creen que lograrán con todo esto? El sentimentalismo no paga las cuentas, gritó Ricardo, intentando desviar la atención de la multitud. Alejandro no dudó en responder, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. ¿Y tú crees que puedes comprar dignidad? La gente aquí no está pidiendo limosnas, sino oportunidades, gritó de vuelta, desafiando a Ricardo. Ricardo, irritado, avanzó hacia Alejandro, pero Jimena se interpuso entre los dos, decidida a no dejar que intimidara a nadie. Puedes tener poder y dinero, pero nosotros tenemos algo que tú nunca tendrás, la fuerza de una comunidad unida, declaró Jimena con su voz firme. El clima de tensión aumentó. Ricardo, percibiendo que la multitud comenzaba a agitarse en su contra, decidió usar un enfoque diferente. Escuchen, todos ustedes, yo puedo ofrecer dinero, ayuda. ¿Por qué luchar contra lo inevitable?, dijo, tratando de atraer simpatía. Alejandro, aún más motivado por la presencia de Jimena y el apoyo de la comunidad, respondió con firmeza. Puedes intentar comprar nuestro silencio, pero nunca podrás silenciar nuestra lucha. Lo que estamos haciendo aquí es por dignidad y respeto, no por migajas. La multitud gritó en apoyo, y Ricardo,
Dándose cuenta de que su truco no estaba funcionando, retrocedió, pero no sin dejar una amenaza en el aire. Recuerden, no soy el único que puede hacer que las cosas sucedan. El sistema es más grande que todos nosotros, pero Alejandro no se dejó abrumar por la provocación. Sabía que la lucha apenas comenzaba y que la unión de la comunidad era la clave para enfrentar a Ricardo y sus amenazas. El clamor por dignidad y justicia resonaba, y Alejandro, al lado de Jimena y de todas esas mujeres valientes, se sentía más vivo y decidido que nunca. La lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba y estaba listo para enfrentarla. El evento benéfico estaba a punto de comenzar y la atmósfera en el salón era una mezcla de expectativa y nerviosismo. Las mesas estaban elegantemente decoradas y las luces suaves creaban un ambiente acogedor. Sin embargo, detrás de la fachada de glamour había una tensión palpable. Alejandro, de pie en el escenario, miró a la audiencia repleta de invitados influyentes, personas que esperaba se unieran a su causa, pero, en un rincón, avistó a Ricardo, que había llegado para sabotear el evento. Ricardo, con su sonrisa cínica, observaba atentamente. Sabía que su presencia podría causar incomodidad y, con un gesto despectivo, comenzó a circular entre los invitados, sembrando dudas sobre la genuinidad de Alejandro y su intención de ayudar. Las palabras de Ricardo eran como veneno, y Alejandro sintió un frío en el estómago al darse cuenta de que el enemigo estaba en su propio territorio. La primera parte del evento transcurrió bien, con algunas donaciones generosas. Jimena, al lado de Alejandro, estaba radiante. Había preparado un discurso que tocaría los corazones de todos los presentes. Cuando llegó su turno de hablar, subió al escenario con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. La audiencia la miraba, y la expectativa flotaba en el aire como una nube espesa. «No queremos limosnas», comenzó Jimena, con su voz firme. «Queremos oportunidades para volver a empezar. Cada una de nosotras tiene una historia, una lucha que no puede ser ignorada. Este refugio no es solo un lugar para dormir, es un espacio donde podemos soñar, luchar y construir un futuro». Una oleada de emoción recorrió la sala, y Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que la fuerza de Jimena era inspiradora, pero no podía prever el impacto que sus palabras causarían. La energía en el ambiente parecía cambiar, y algunos invitados empezaron a aplaudir espontáneamente, pero, desde el fondo de la sala, Ricardo interrumpió. «¿Y qué vas a hacer cuando se acabe el dinero?», cuestionó con sarcasmo. «Las buenas intenciones no pagan cuentas, Jimena». La mujer no dudó. «¿Y tu frialdad resuelve algo? ¿Crees que puedes comprar la dignidad de las personas? Lo que necesitamos es respeto y oportunidades, y eso no se compra». Alejandro sintió un calor crecer dentro de sí. Él sabía que Ricardo no estaba allí solo para hacer preguntas. Quería desestabilizar, hacer que las personas se sintieran inseguras sobre lo que estaban apoyando. Con una mirada decidida, Alejandro tomó el micrófono. «La verdadera riqueza es hacer la diferencia en la vida de los demás. Hoy, ustedes pueden ser parte de ese cambio», proclamó, su voz resonando en el salón. El impacto de sus palabras fue inmediato. El público comenzó a aplaudir, y la esperanza parecía llenar el espacio, alejando la negatividad que Ricardo intentaba propagar. «Estamos aquí para construir algo más grande», continuó Alejandro, sintiéndose cada vez más confiado. «No se trata solo de dinero, se trata de crear un futuro donde cada mujer tenga la oportunidad de brillar y ser escuchada. Los invito a unirse a nosotros en esta lucha». Los aplausos se hicieron ensordecedores y Alejandro notó que algunas personas realmente se estaban levantando para apoyar la causa. Lanzó una mirada a Jimena, que estaba emocionada, con los ojos brillando de lágrimas de esperanza. Ella sabía que el evento se estaba convirtiendo en un éxito, y esa era la prueba de que su esfuerzo valía la pena. Mientras el entusiasmo crecía, Alejandro no pudo evitar notar la expresión de frustración en el rostro de Ricardo. El villano estaba perdiendo el control de la situación, y eso lo dejaba furioso. Alejandro se sintió fortalecido, decidido a no permitir que la sombra de Ricardo oscureciera lo que estaban tratando de construir. «Juntos, podemos transformar vidas», finalizó Alejandro, con la voz llena de emoción. Sabía que estaba tocando algo profundo dentro de las personas presentes. El evento se había convertido en un símbolo de esperanza y, a pesar de que Ricardo intentaba sabotear el momento, la luz de la solidaridad brillaba con más intensidad que nunca. La noche estaba fría, pero la atmósfera en el auditorio se caldeaba con la energía de cientos de corazones latiendo al unísono. Alejandro y Jimena estaban en el escenario,
rodeados de rostros esperanzados y ansiosos. El evento benéfico que habían organizado estaba en pleno desarrollo, pero la tensión flotaba en el aire, especialmente con la presencia de Ricardo, que había llegado para presenciar el desenlace de los acontecimientos. Se mantenía al margen, pero sus ojos, fríos y calculadores, observaban todo con interés. Una de las madres del refugio, una mujer de cabellos crespos y mirada intensa, subió al micrófono. Su nombre era Lucia y su historia era una tapicería de dolor y superación. Soy madre soltera y cuando llegué al refugio no tenía nada más que esperanza. Mis hijos eran todo lo que tenía, comenzó, su voz temblando levemente. Pero aquí encontré mujeres que se convirtieron en hermanas y juntas estamos luchando por un mañana mejor. Nuestra lucha es la lucha de todas nosotras. A medida que Lucia hablaba, el silencio en el auditorio se profundizaba y las emociones comenzaban a desbordarse. Cada palabra suya era un eco de la determinación que se había forjado dentro del refugio. Alejandro sentía su corazón apretarse, no solo por el dolor que esas mujeres habían enfrentado, sino también por la fuerza que emanaban. Miró a Jimena, que estaba a su lado, y vio las lágrimas brillando en sus ojos. Sabía que cada relato era un recordatorio de lo que estaba en juego. Ricardo, que observaba la escena, comenzó a moverse. La expresión de desdén que tenía ahora se mezclaba con algo que Alejandro no podía identificar. Las palabras de Lucia parecían penetrar la armadura que él había construido a lo largo de los años. Cuando Lucia terminó, un aplauso estruendoso resonó en el auditorio, haciendo vibrar las paredes. Entonces, en un momento inesperado, Ricardo se levantó, caminó hacia el centro del escenario, y los murmullos comenzaron a esparcirse. «Si me permiten hablar», dijo, su voz resonando de manera autoritaria, pero con un tono que revelaba una vulnerabilidad oculta. «Soy Ricardo, y estoy aquí para decir que también tengo una historia». El ambiente se tornó tenso. Alejandro se preparó para lo que podría ser un intento de manipulación, pero se sorprendió al ver la mirada de Ricardo, que parecía distante, perdido en recuerdos. «Crecí en un hogar donde no había amor», comenzó, su voz ahora más suave, casi quebrándose. «Mi padre era un hombre duro, y mi madre se fue antes de que pudiera conocerla. Aprendí a luchar por todo lo que quería, pero eso no me hizo feliz. Lo que gano, lo que conquisto, nunca llena el vacío que siento aquí dentro», dijo, colocando la mano en el pecho. El auditorio estaba en silencio absoluto, y las mujeres que antes veían a Ricardo como un enemigo, ahora parecían ver a un hombre quebrado. Jimena, con lágrimas corriendo por su rostro, miró a Alejandro, que sentía un torbellino de emociones. Era casi imposible imaginar que ese hombre, que representaba todo lo que ellas luchaban contra, también cargaba cicatrices. «Pensé que el dinero podría darme poder, pero ahora me doy cuenta de que no es eso lo que quiero. Quiero cambiar, quiero usar lo que tengo para ayudar y no para destruir», continuó Ricardo, la sinceridad en sus ojos ahora visible. «Sé que no puedo borrar lo que hice, pero tal vez pueda comenzar a hacer algo correcto». Alejandro quedó atónito. No esperaba este cambio. «¿Hablas en serio? ¿Realmente quieres ayudar?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Ricardo asintió, el peso de sus palabras flotando en el aire. «Sí, quiero ayudar. Quiero transformar este refugio en un espacio que pueda hacer la diferencia, que pueda ofrecer oportunidades, no limosnas. Creo que juntos podemos construir algo que realmente importe». El auditorio, antes escéptico, comenzó a murmurar entre sí. Las mujeres que habían enfrentado tanto, ahora estaban ante una posibilidad que nunca imaginaron. Lo que parecía un villano ahora mostraba señales de redención, y la esperanza comenzaba a brotar donde antes había desesperación. Alejandro miró a Jimena y vio que ella también estaba procesando todo. El camino por delante sería desafiante, pero tal vez, solo tal vez, habría una nueva oportunidad de transformar no solo el refugio, sino también la vida de Ricardo. Y, al final, una nueva esperanza comenzaba a formarse. Con el sol brillando intensamente en el cielo, el refugio, antes un espacio de desesperación e incertidumbre, ahora pulsaba con una nueva energía. Alejandro, al lado de Jimena y Ricardo, observaba a las mujeres que allí vivían, ahora llenas de esperanza y expectativa. La transformación estaba a punto de suceder y la comunidad estaba unida como nunca antes. «Estamos listos para iniciar esta nueva fase», dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. Miró a Jimena, que estaba radiante, con un brillo en los ojos que emanaba fuerza y determinación. «Hagamos esto por ellas». Jimena asintió,
inspirada por el coraje que había encontrado en sí misma y en las otras mujeres. Cada una de ellas merece una oportunidad. Nuestros hijos merecen un futuro mejor. Ricardo, que antes parecía un antagonista, ahora era un aliado renuente, pero dispuesto a cambiar. Miró a su alrededor y percibió la magnitud de la responsabilidad que tenía en sus manos. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan sólido. No podemos dejar que la oportunidad se escape. Alejandro y Jimena se miraron, sorprendidos por la determinación de Ricardo. ¿Realmente quieres ayudar?, preguntó Jimena, con un tono que mezclaba escepticismo y esperanza. Sí, respondió Ricardo, con sinceridad. Veo lo que están haciendo aquí. He sido testigo de la lucha de cada mujer, de cada madre. No quiero ser la persona que destruye sueños. Quiero ser alguien que construye. Con esta nueva alianza, los tres comenzaron a delinear un proyecto que no solo expandiría el refugio, sino que también lo transformaría en un centro de apoyo y empoderamiento para mujeres en situaciones similares. La idea era crear un espacio donde pudieran aprender habilidades, recibir capacitación y, al final, contar con las herramientas necesarias para mantenerse por sí mismas. Podemos ofrecer cursos de costura, cocina e incluso talleres de emprendimiento, sugirió Alejandro, su mente llena de posibilidades. Necesitamos asociaciones con empresas locales que puedan ayudarnos. Ricardo, ahora más involucrado, intervino. Puedo contactar a algunas empresas de mi círculo. Ellas podrían estar dispuestas a colaborar, especialmente ahora que la historia de ustedes está ganando atención en los medios. Jimena sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y esperanza. Esto realmente podría hacer la diferencia. Necesitamos un nombre que resuene con la comunidad. ¿Qué tal Nuevo Comienzo?, propuso Alejandro. Es una representación de lo que estamos haciendo aquí. Perfecto, dijo Jimena, ya imaginando el impacto del nuevo nombre. Haremos un gran lanzamiento. Necesitamos que la comunidad sepa que estamos aquí para apoyar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo intenso. El refugio pasó por reformas. Las paredes fueron pintadas con colores vibrantes y las salas fueron reorganizadas para crear un ambiente acogedor. Las mujeres comenzaron a reunirse para planear las clases y la estructura de los cursos. La energía era contagiante. Cada risa, cada conversación era un signo de que la esperanza estaba renaciendo. Una mañana, mientras preparaban el espacio para el evento de lanzamiento, Alejandro entró a la sala y encontró a un grupo de mujeres discutiendo animadamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó curioso. Estamos pensando en cómo podemos hacer el lanzamiento aún más especial, dijo una de las mujeres. Clara, queremos contar nuestras historias, mostrar que somos más que solo víctimas, somos luchadoras. Alejandro sonrió, admirando su determinación. Eso es exactamente lo que necesitamos. Vamos a crear un espacio para que cada una de ustedes comparta sus historias. Eso inspirará a muchas más mujeres. El día del lanzamiento llegó y el refugio estaba lleno. La comunidad se reunió para celebrar la nueva fase del proyecto. Alejandro, Jimena y Ricardo estaban nerviosos, pero emocionados. Cuando el evento comenzó, Jimena subió al escenario, su corazón latiendo con fuerza. Hoy estamos aquí para celebrar no solo un refugio, sino un futuro, comenzó. Su voz firme y llena de emoción. Nosotras, las mujeres, tenemos poder y estamos listas para usarlo. No pedimos limosnas, pedimos oportunidades. El nuevo comienzo es un lugar donde podemos levantarnos y transformar nuestras vidas. Aplausos resonaron en pie, mientras Jimena bajaba del escenario y abrazaba a Alejandro, quien estaba visiblemente emocionado. Esto es solo el comienzo, susurró él, mientras miraba a su alrededor y veía la unión y la fuerza de la comunidad. Cada día, la riqueza del corazón se hacía más palpable, y Alejandro sentía que finalmente había encontrado su propósito. El ambiente en el refugio era de expectativa y alegría. Las madres, que antes enfrentaban tantas dificultades, ahora esperaban ansiosas el nacimiento del hijo de Jimena. Alejandro, junto a Ricardo, observaba la actividad en torno a la sala de parto improvisada. Nunca había sentido algo tan intenso antes. Con cada grito de dolor y cada respiración entrecortada que resonaba, su corazón latía con la esperanza de que todo saldría bien. Ricardo, quien hasta ese momento había sido visto como el antagonista de la historia, parecía haberse transformado. La preocupación en su rostro mostraba que, detrás de su fachada dura, había un hombre que finalmente podía conectarse con la vulnerabilidad de la vida. Realmente espero que esté bien, dijo Alejandro, rompiendo el tenso silencio. La ansiedad era palpable y necesitaba expresar lo que sentía. Ricardo,
Con una expresión más suave de lo habitual, asintió. Yo también. Jimena es una mujer fuerte. Ella no va a rendirse, respondió Ricardo, su voz cargada de un respeto recién descubierto hacia la mujer que había luchado tanto. Finalmente, tras largos momentos de expectativa, el llanto de un bebé resonó en la sala. El sonido era como música para los oídos de todos los presentes. Alejandro respiró hondo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Se volvió hacia Ricardo, quien también estaba emocionado, y juntos se dirigieron a la puerta del cuarto. Vamos, conozcamos al pequeño, animó Alejandro, la emoción evidente en su voz. Cuando entraron, el ambiente estaba iluminado por la radiante sonrisa de Jimena. Ella estaba exhausta, pero la alegría en su mirada superaba cualquier cansancio. Es perfecto, dijo Jimena, sosteniendo al recién nacido en sus brazos, envuelto en una manta. Alejandro y Ricardo se acercaron, y la escena era de una belleza impresionante. 3 vidas conectadas por un propósito mayor. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó Alejandro, con un tono de duda en su voz. Jimena asintió, un brillo de orgullo en sus ojos mientras pasaba al bebé a los brazos de Alejandro. Él lo observó con cuidado, sintiendo los pequeños dedos apretar su pulgar. Era un momento de pura conexión y emoción. Sabes que él tendrá una vida mejor, ¿verdad?, Alejandro dijo, mirando a los ojos de Jimena. Él ya es un símbolo de cambio. La mujer sonrió, las lágrimas rodando por su rostro, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Y todo esto es gracias a ti, Alejandro. Encontraste tu propósito, y eso hizo toda la diferencia. Ricardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Y yo quiero ser parte de esto. Quiero ayudar a construir un futuro mejor para él y para todas las madres que están aquí. Su tono era serio, pero había una ligereza que no era habitual en sus palabras. Jimena lo miró con sorpresa. La transformación del hombre que antes parecía tan distante y egoísta ahora se hacía evidente. ¿Realmente quieres ayudar?, preguntó, con una mezcla de esperanza y cautela. Sí, quiero. Vamos a transformar el refugio en algo más grande. No se trata solo de dinero, sino de dignidad y oportunidades. Podemos hacerlo juntos, respondió Ricardo, mirando directamente a Jimena, como si estuviera pidiendo perdón al mismo tiempo que se comprometía a cambiar. Los 3 se unieron en un abrazo colectivo, un gesto de renovación y esperanza. Alejandro sintió un calor en el corazón, una sensación de plenitud que nunca había conocido antes. Algunos meses después, en una celebración comunitaria, Alejandro y Jimena estaban tomados de la mano, mirando la nueva expansión del refugio que ahora contaba con recursos para ayudar aún más a mujeres y niños. El lugar vibraba con vida y alegría, y la comunidad estaba más unida que nunca. ¿Te acuerdas de lo que dijiste al principio?, preguntó Jimena, con una sonrisa jugueteando en sus labios. ¿Sobre la verdadera riqueza? Alejandro asintió, observando a su alrededor. Sí, me di cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en conexiones, en amor y en hacer la diferencia en la vida de los demás. Se volvieron para ver a Ricardo, que estaba conversando con algunas madres. Él se había convertido en un defensor apasionado de la causa, y su transformación era un testimonio del poder de la empatía. Mira a él, comentó Jimena. Realmente ha cambiado. Sí, respondió Alejandro, con un brillo de gratitud en sus ojos. Y la vida nos enseña, y a veces, las lecciones más valiosas vienen de los lugares más inesperados. Mientras el sol se ponía, Alejandro miró al cielo, sintiéndose inundado por un profundo agradecimiento. La riqueza del corazón es el único tesoro que vale la pena buscar, murmuró, y en ese momento comprendió más que nunca que las verdaderas riquezas de la vida son aquellas que cultivamos dentro de nosotros y en las vidas que tocamos.